¿Notaste cómo no hay nada en el cielo? Sí, ¿cómo sabemos de las galaxias si ni siquiera las podemos ver? Yo se los explico. El filósofo Demócrito, durante el 460 y 370 a.C., planteaba con solo mirar al cielo que el universo estaba conformado por distintos minisistemas solares, cada uno con su propio mundo, Sol y Luna. Sin embargo, el primero en apuntar a algo, lo cual conocemos actualmente como una galaxia, fue Galileo Galilei en 1610. Dirigió su telescopio a los que se especulaba que era la Vía Láctea. En ese momento descubrió millares de estrellas invisibles a simple vista. A él le pareció confirmar la especulación de Demócrito. Pero, ¿qué es la Vía Láctea? Yo les cuento. La Vía Láctea es nuestra galaxia, la que ves cuando el cielo está suficientemente limpio y apuntado con una buena cámara. La idea de que la Vía Láctea es una galaxia más del montón no se desarrolló hasta mucho más tarde, cuando en 1920 el astrónomo Hubble definió a Andrómeda como una galaxia separada de la nuestra. Esto es importante ya que en su momento se pensaba que Andrómeda era una nube de gas. Así que, a pesar de no poder observar detenidamente nuestra galaxia, muchos astrónomos y astrónomas con solo usar su mente y un telescopio a veces lograron aportar lo suficiente como para poder decir con exactitud que lo que parece ser un montón de nubes y luces es una galaxia. Ahora yendo por la pregunta más importante, ¿qué es una galaxia? La NASA define como una enorme colección de gas, polvo y miles de millones de estrellas, todas unidas por la gravedad de un núcleo central. Pero las galaxias son mucho más complejas que su existencia misma. Estas pueden evolucionar, moverse, agruparse e incluso chocar. Para poder entender todo esto debemos empezar por una base. Las galaxias se dividen en tres estructuras generales. Un ejemplo de galaxia espiral es la nuestra, la Vía Láctea. Sin embargo, no somos capaces de notar sus brazos espirales debido al ángulo en el que estamos ubicados. Oye, ¿pero qué es una galaxia espiral? Estas galaxias se asemejan a remolinos. Sus componentes, principalmente estrellas, gas, planetas y polvo, forman brazos que rodean un denso bulbo central. Este bulbo se encuentra en el centro de un disco giratorio con una estructura espiral que se origina en él. Rodeadas por halos escasamente poblados, regiones aproximadamente esféricas por encima y por debajo del plano de los discos. Fuera de los espirales se encuentra una circunferencia llamada halo. Aquí se ubican las estrellas más viejas de la galaxia. Son de difícil clasificación, ya que dependiendo del ángulo en que esté ubicada la Tierra en vista de la galaxia, cambia la percepción de su forma y orientación. Las galaxias más comunes alrededor de la nuestra son las espirales. Aproximadamente son el 60% de estas, y a menudo son las más brillantes de nuestro universo. Las espirales barradas son como una subcategoría. Se diferencian de las galaxias espirales normales en que los brazos de la galaxia no conducen completamente al centro, sino que están conectados a los dos extremos de una barra recta de estrellas que contiene el núcleo en su centro. Se cree que aproximadamente 2/3 de las galaxias espirales son galaxias espirales barradas. Su nombre lo explica por sí mismo. Este tipo de galaxias se destaca por las distintas formas de elipse que logran tener, algunas más redondas asemejando círculos o más achatadas marcando más la forma elíptica. Se componen principalmente de estrellas más viejas y mucho menos gas y polvo que las galaxias espirales, por lo que son mucho menos brillantes. Hay una idea errónea común de que los astrónomos y astrónomas solían pensar que las galaxias elípticas eran las precursoras evolutivas de las galaxias espirales, porque el propio Hubble se refirió a las galaxias elípticas como tipo temprano y a las galaxias espirales como tipo tardío. De hecho, Hubble solo usó esos nombres para indicar las diferencias en la estructura entre las galaxias elípticas y espirales, y él mismo no estaba seguro de cómo evolucionaron los diferentes tipos de galaxias. El pensamiento actual entre los astrónomos y astrónomas es que la mayoría de las galaxias elípticas se formaron a partir de las colisiones y fusiones posteriores de galaxias espirales. A diferencia de las otras categorías, esta no tiene una forma en particular. Ninguna es exactamente igual, desde mondadientes a anillos. Algunas cuentan con colas o con cúmulos de estrellas a su alrededor. Las galaxias irregulares son las más pequeñas que la ciencia ha visto, desde 100.000 millones de masas solares hasta 10.000 millones de masas solares, pero dependiendo de cuál sea su origen serán más o menos brillantes.
Se cree que las galaxias más pequeñas y brillantes se forman por acumulaciones de partículas de gas, polvo y estrellas nuevas. En cambio, las galaxias más grandes y menos brillantes serían el resultado de una colisión reciente. Su composición incluiría una gran cantidad de gas, polvo y más estrellas antiguas que nuevas, lo cual se refleja en su poca iluminación. Los astrónomos y astrónomas creen que las formas extrañas de estas galaxias a veces son resultado de interacciones con otras. Por ejemplo, una galaxia espiral que se cruza con otra con una atracción gravitatoria más fuerte podría perder parte de su material, distorsionarse y transformarse en una nueva forma. Algunas, como las galaxias enanas ricas en gas, podrían ser nuevas, formadas por material extraído de dichos encuentros. O quizás, cuando las galaxias colisionan, crean una combinación más grande y de forma extraña. Algunos científicos teorizan que algunas galaxias irregulares grandes podrían representar un paso intermedio entre las galaxias espirales y las elípticas. Los científicos y científicas empezaron a analizar morfológicamente las galaxias, se dieron cuenta que algunas tenían formas peculiares en sus irregularidades. Esto los llevó a luego teorizar y comprobar que las galaxias colisionan y entonces se mezclan entre ellas. Desde los años 60, los astrónomos y astrónomas aceptan que muchas peculiaridades morfológicas observadas en las galaxias son el resultado de procesos gravitatorios durante aproximaciones o colisiones entre ellas. El descubrimiento de que las colisiones galácticas son disipativas, las órbitas de las galaxias pierden energía durante la colisión, nos lleva a comprender que las galaxias pueden fusionarse. Esto es debido a la gran fuerza gravitacional de ambas galaxias que las atrae y crea un proceso que puede, después de millones de años, culmina en la fusión de ambas. Piensa que este proceso es tan largo que, si la Tierra viviera lo suficiente, podríamos cambiar la estructura de nuestros continentes más de 10 veces. La colisión de galaxias se puede categorizar de dos formas. La primera es la colisión mayor, que es cuando dos galaxias de aproximadamente igual masa se atraen a través de sus fuerzas y colisionan. Piénsalo como una mezcla entre ketchup y mayonesa. Y luego está la colisión menor, que es cuando una galaxia masiva prácticamente se come a una galaxia con mucha menor masa. A diferencia de la colisión mayor, esta no es tan homogénea. De hecho, se cree que las galaxias elípticas más aisladas de nuestro universo se comieron a sus galaxias vecinas. Se plantea que las galaxias elípticas son fusiones más antiguas, por lo que lograron conseguir esa forma tan perfeccionada, por así decirlo, mientras que las galaxias irregulares son galaxias de temprana formación o es el resultado de una colisión reciente. Estas presentan colas, nubes concentradas, alejadas del núcleo o incluso dos agujeros negros ubicados en el centro, como es el reciente descubrimiento del observatorio ALMA, la galaxia NGC 6240. Y sí, las científicas creen que en un futuro muy lejano, mucho más lejano que la muerte del Sol, que son de 4 a 5 millones de años, la Vía Láctea, nuestra galaxia, y Andrómeda, la galaxia más cercana, colisionarán. Pero aunque suene destructivo o catastrófico, ¿realmente esto nos afecta directamente? La humanidad y la Tierra tenemos tres posibles finales. Bad Ending 1. Morimos por nuestra propia culpa antes de los 3000 años. Bad Ending 2. Morimos por el proceso de muerte del Sol y nos volvemos un pedazo de roca. Good Ending. Somos una civilización lo suficientemente avanzada y tecnológica como para poder migrar a otros sistemas. Así que el problema de qué le pasará a la Tierra no es una prioridad. Además, en el caso hipotético de que la Tierra viva lo suficiente o nos traslademos a un gemelo perdido de la Tierra, es muy poco probable que nuestro planeta sea expulsado del sistema solar o que colisione con otro objeto. Incluso lo más interesante no es si vamos a morir o no, sino lo que pasará en este proceso. Para empezar, este choque no ocurre porque sí, ocurre porque la Vía Láctea y Andrómeda son las galaxias más grandes de nuestro cúmulo de galaxias, el grupo local. Al ser tan masivas, sus masas se atraen gravitatoriamente, lo que provoca que parezca desde nuestro punto de vista que Andrómeda se está acercando a nosotros. Lo más romántico es que ni siquiera la misma expansión del espacio puede romper la enorme atracción que estas galaxias tienen. Esta fusión es más o menos un baile. Andrómeda viajará 2,5 millones de años luz. Eso es tan lejano que si hubiera una Tierra en Andrómeda y si los humanos de ahí apuntaran a nuestro planeta, estarían viendo el inicio de la humanidad como especie. Las galaxias chocarán 2 veces durante este proceso de 6.000 millones de años, y luego, como si de un abrazo se tratara, la fusión de ambas formará una masiva galaxia elíptica. Las galaxias son cúmulos de gas, polvo
estrellas y planetas que toman formas complejas, que mutan o cambian con el pasar del tiempo o por colisiones entre ellas. Con el correr de los años nos damos cuenta que su complejidad es mucho más profunda que su estructura. Estudiar y comprender las galaxias nos permite conocer el origen y la evolución de nuestro universo. Gracias a las galaxias y su movimiento, nos dimos cuenta que el universo se expande. Se logró fotografiar por primera vez un agujero negro al comprender que se ubicaban en el centro de las galaxias. Las galaxias son almacenes gigantes de conocimiento y experimentación. Al albergar tantas cosas y para poder comprenderlas se necesita conocer, estudiar su espacio y su alrededor. Además, el conocer las galaxias, su masividad y distancia nos hace tocar pasto y plantearnos qué necesitamos si queremos viajar a otros mundos. Las galaxias son el granito de arena que nos ayuda a lograr una meta, conocer y llegar a explorar cada rincón de nuestro universo. Ahora, ¿tú crees que en algún momento podamos viajar a otra galaxia?